Serenata a la luz de la luna de Glenn Miller. Ustedes se preguntarán, bueno, en principio hoy tendríamos que tocar Jingle Bells, es decir, suenen campanitas, suenen campanas. En realidad esta canción es una canción de Navidad, es decir, si uno ve el texto es suenen campanitas, qué hermoso que es dar un paseo en un trineo abierto tirado por un caballo. No es una canción navideña, es en realidad una canción de invierno, y ponerla con 30 grados de temperatura sería un despropósito. Por eso nos mantenemos con Glenn Miller en Serenata a la luz de la luna, que es la luna brilla para todos y todo el tiempo, y siempre nos inspira a cosas bellas. Por eso nos mantenemos al pie con Glenn Miller y seguimos con esta cortina también en los próximos tiempos. Hoy en día, Nochebuena, todo el mundo está pensando en lo que se va a hacer esta noche, en los invitados que va a tener, las personas con las que se va a encontrar, los familiares más directos, los amigos, la comida, la bebida. A último momento todavía hay que conseguir algunas cosas. Entonces, en lo que menos uno tiene tiempo y tiene ganas de hacer es de pensar en política. Pero sin embargo, este es nuestro último programa en este año. Y entonces, porque el día 31 no trabajamos, en ese día Radio Concepto los acompañará con música. Y entonces, por supuesto, hacemos un balance. Hemos pasado un año bastante arduo, por supuesto. Tenemos un nuevo gobierno desde hace un poco más de un año, desde el 10 de diciembre de 2015. Y este gobierno, muchos piensan que no ha cumplido con las expectativas que tenían. Lamentablemente hay que decir también, las expectativas eran que este gobierno asumiera y como por arte de magia todo de la noche a la mañana cambiara, los 12 años de gobierno que hemos tenido anteriormente quedaran borrados de un plumazo y de ahí en adelante solamente íbamos a recorrer el sendero de la prosperidad. Lamentablemente no es así. Era sabido que una vez que asumiera este gobierno, primero todavía tendríamos una recesión más acentuada, todavía subiría más el gasto público, todavía aumentarían más los precios, porque no es posible frenar. Es como si uno tiene un tren y lo maneja a 200 kilómetros por hora. Miren el Intercity Express en Alemania, por ejemplo, que va a 250, 300 kilómetros por hora. Si este tren tiene que frenar, no puede frenar de golpe. Para frenar necesita por lo menos 10 kilómetros o 15. Tenemos un caso parecido. Nosotros tenemos un 32% de pobres, que antes no se decía el número de pobres porque era estigmatizarlos. Entonces, tenemos un 32% de pobres. Ahora el INDEC se puso al día con las cifras, el INDEC también se puso al día con las cifras de inflación. Ustedes saben que el INDEC el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tal es la sigla, es su nombre correcto. Este instituto estuvo intervenido desde el año 2007 por obra y gracia del todopoderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y este Guillermo Moreno, ¿qué hizo? Obligó a los que manejaban las estadísticas a poner los datos que él quisiera, a hacer las encuestas donde él les decía, por ejemplo, en la panadería de la esquina de la casa de él, Independencia y Salta, donde el pan lo vendían a un 30% de lo que costaba en otras panaderías. Entonces el INDEC tenía que tomar este precio. Por supuesto, con eso el pan no subía. Entonces, si el pan no subía, tampoco había inflación. Pero todo eso fue una mentira, fue toda una grosa falacia, una tremenda mentira que le dijeron a los argentinos o trataron de hacerles creer que los precios no subían. No imprimieron billetes de mayor denominación que 100 pesos, porque la inflación, por supuesto, no existía. Uno estaba constantemente contando 4.000 pesos, pagaba un alquiler de 4.000 pesos y tenía que contar 40 billetes de 100, con las posibles equivocaciones que se dan cuando uno cuenta, y tiene que contar varias veces nuevamente. Ahora con los billetes de 500 por lo menos tenemos un respiro. Cuando lleguen los de 1.000, bueno, ahí nos habremos puesto al día, porque en definitiva un billete de 1.000 pesos, con 1.000 pesos ahora compramos lo que comprábamos con 100 pesos hace 10 años. No se olviden que hemos tenido una inflación pavorosa, que hemos aumentado el dólar desde el 2001, cuando ocurrió la gran crisis. El dólar del
la paridad del 1 al 1 se fue primero a 1.40 y después siguió subiendo mucho más. Incluso algunos hicieron sus negocios con esto, con esta suba del dólar o con estos altibajos del dólar. Nuestro presidente Kirchner, por ejemplo, ganó un buen dinero apostando a un dólar que bajaba. Cuando el dólar bajó lo recompró y con eso ganó bastante plata. Y ahora el dólar lo tenemos por encima de 16 pesos. Y es absolutamente normal que esto sea, porque por la base monetaria, por el dinero que se imprime del Banco Central, no nos queda otra que ajustar el valor de la divisa. El valor de la divisa, por supuesto, influye en todos los insumos importados, que se encarecen, pero por otra parte permite que aumenten las exportaciones, porque no hay que olvidar que seguimos teniendo el mismo modelo agropecuario que hace 100 años, cuando la Argentina prácticamente vivía de las exportaciones de cereales y de carnes. Más o menos el 90% de eso iba en aquel momento a Inglaterra. Inglaterra era la gran inversora y también la gran compradora de productos argentinos, y esto se terminó, por supuesto, en la década del 30 con la crisis bursátil de Nueva York del año 1929, cuando Inglaterra decidió no comprarle más a la Argentina, o sí comprarle, pero darle prioridad primero a sus dominios, a sus antiguas colonias, que eran Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y ahí la Argentina también tuvo que meter una puntita, tuvo que dar concesiones. Una de esas concesiones, por ejemplo, fue la creación del Banco Central en 1935, pero igual salimos a flote. El problema es el siguiente, el problema es siempre el mismo, no hay que tener un solo cliente. En este momento también tenemos un solo cliente, que es la China, que es la que nos compra la soja. Entonces somos soja dependientes y somos chinos dependientes, y en parte también somos Brasil dependientes, porque nuestra producción industrial se exportaba o se exportaba a Brasil. Brasil está en recesión, deja de comprarnos, nos compra menos, y entonces ¿cuál es la consecuencia? De repente nuestros balances ya no cierran. Y entonces tenemos el descalabro que estamos teniendo. Lamentablemente es todavía los remesones de lo que ha ocurrido en los últimos 12 años. En los últimos 12 años se arremetió, todo fue para la Bartola, se imprimió dinero a más no poder, se repartió dinero tremendamente, se modificaron las cifras, se falsearon las cifras, no se informaron las cifras correctas. Ahora nos enteramos también, gracias al INDEC, que tenemos en la Argentina 4 millones de personas que trabajan en negro. Ustedes piensen lo que significa esto. Son 4 millones de personas, primero, que ganan bastante menos que las personas que están en blanco, y que aparte no aportan. Es decir, no solamente su sueldo de bolsillo es mucho menor que el de las personas que están trabajando en blanco, sino también no aportan ni para las jubilaciones, no aportan para las obras sociales, no aportan para la RT y para las demás contribuciones que normalmente hace cada uno. Y entonces con eso hipotecan su futuro, porque el que no está aportando para la jubilación hoy en día, en 20, 30 años, o no recibirá nada, o recibirá la mínima, pero de todos modos lo que reciba no le alcanzará para vivir, pasará penurias. Es decir, a las penurias que ya está pasando ahora por no tener un trabajo en blanco, se le agregan las penurias que surgen en el futuro por no tener una jubilación, por tener que ir a mendigar a ANSES a que le den una jubilación por edad avanzada, o alguno de los otros planes, estar siempre pendiente de un plan. Y al estar uno pendiente de un plan, también está pendiente de los que otorgan ese plan. Después lo usan para ir a manifestarse, para ir a bloquear, para ir a hacer piquetes y todo ese tipo de cosas. Y eso restringe mucho, pero muchísimo, la libertad del ciudadano. Y nosotros no queremos que esto sea así. Nosotros queremos que todo el mundo pueda trabajar, que todo el mundo tenga su ingreso fijo, que tenga su ingreso seguro, que tenga que pagar impuestos, por supuesto, porque sin impuestos la cosa no funciona. El impuesto es una contribución para que en este país haya
educación, para que haya salud, para que haya obras públicas, para que haya defensa, para que haya justicia, para que haya relaciones exteriores. Todo eso cuesta. Pero cada uno pone un granito de arena, entonces todo marcha para adelante. La cuestión es que también que este dinero se invierta en donde haya que invertirlo y no desaparezca por canales oscuros, ¿no? Vemos ahora que la principal constructora brasileña, la firma Odebrecht, muy cuestionada ya en los últimos años, sus directivos están en la cárcel, sus dueños, por la corrupción que se ha manifestado en Brasil también en los últimos 12 años. Esta empresa ahora en Estados Unidos admitió haber pagado coimas en varios países del mundo. Entre estas coimas se encuentran 36 millones de pesos que han pagado en Argentina por diversas obras públicas que se han hecho aquí. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿a quién se lo habrá dado? Bueno, cae de madura a quién se lo habrá dado, porque la obra pública en los últimos 12 años estuvo bastante monopolizada, como todos ustedes saben. Existió un ministerio con un ministro arquitecto proveniente de Santa Cruz, Atláter, del otro santacruceño que gobernó el país durante 4 años, y este señor ministro, cuyo nombre podemos por supuesto mencionar, es el señor Julio De Vido, el arquitecto Julio De Vido, involucrado en 130 causas, hay 130 causas penales que lo involucran, y este señor es diputado nacional en este momento, por lo que tiene fueros, es decir, no es tan fácil meterlo preso, dado el caso, pero en fin, este señor De Vido nos tiene que dar varias explicaciones. En principio ya la principal explicación que nos tiene que dar es de dónde sacó su segundo, el señor José López, los 9 millones y pico de dólares que tiró por encima de la tapia de un convento en la ciudad de General Rodríguez. Sería muy interesante que tanto el señor De Vido como el señor López nos digan de dónde salió este dinero, porque hasta ahora no lo han admitido. No han admitido que ese dinero era de ellos, ni que de dónde surgió este dinero. Las investigaciones corren, por supuesto, y vemos incluso que a una de las monjas de ese convento la han imputado, es decir, estaba ya imputada, la han procesado, es decir, tenía una falta de mérito, esa falta de mérito se levantó, y la hermana, la religiosa, va a tener que dar explicaciones cómo fue que el señor José López, a las 4 de la madrugada, en un día invernal, en junio, de repente se le ocurriera tirar bolsas llenas de plástico, llenas de dólares por encima de la tapia. Y ella en parte hay una filmación donde se ve que ella está recibiendo parte de ese dinero, es decir, no lo recibe, por supuesto, contante y sonante en la mano, sino que lo recibe en bolsas, pero era como que si ella fuera la custodia de este dinero, y entonces uno dice, bueno, señores, ustedes hasta en qué punto estaban involucrados, hasta en qué punto este dinero que ustedes tiraron por la borda, por así decirlo, y que no pueden justificar, así como el señor José López tampoco puede justificar la mansión que habita o que habitaba en Dique Luján, en el partido de Escobar, y que estaba a nombre de un testaferro, y que ahora se descubrió, por supuesto, que este testaferro era realmente un testaferro, y que no era el dueño de la mansión que le alquilaba a López, sino que el mismo López era el dueño de esta mansión, porque al construirse esta mansión hace unos años, el mismo López fue el que dio indicaciones de cómo quería que estuvieran distribuidos los cuartos, cómo quería que estuvieran armadas las cosas, de modo que ahí no se comportó como inquilino, sino que se comportó como dueño, y también va a tener que dar explicaciones con qué dinero pudo pagar el dinero de esta mansión que él compró, ¿no? Son los casos de corrupción que nos persiguen, o bueno, que ahora persiguen a llamados, sí. Entonces, pasamos un llamado. Nuestro operador Mauricio Cardoso lo pone en línea. Buenos días, hablan Angélica y Pedro de Palermo, Hollywood. Estamos escuchando como todos los sábados
la audición La aventura del desarrollo, y ahí el locutor dice que el doctor Ernesto Paulet sufrió un accidente casero. Esperemos que se ponga bien ayer, no mañana. Lo apreciamos mucho, es un gran luchador. Muchas gracias por todo. Buen día, soy una oyente de todos los sábados y siempre estoy de acuerdo con ustedes. Permítame corregirle una cifra, son 35 millones de dólares los que Odebrecht dio de coima en la Argentina. 35 millones de dólares. Eva de Castelar. Sí, muchas gracias, estimados oyentes. El doctor Poblet ha sufrido un accidente doméstico que no pasa a mayores, pero que le impide salir de su casa, por eso ahora lo vamos a tener enseguida en línea, y él nos va a dar sus opiniones. Está bien, así que ahora lo vamos a atender. Y la señora que llamó recién también tiene razón, son 36 millones de dólares, incluso es el dato que yo tengo, que Odebrecht repartió en coimas en la República Argentina. Ahora vamos a investigar a dónde fueron a parar estos millones de dólares. Muchas gracias. Y le damos la palabra a Ernesto. Hola, Ernesto, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando, Hugo, sí. Bueno, buen día, ¿cómo andás? Bien, dice lo más bien. Gracias como anunciaste como un accidente, y sí, tuve un pequeño accidente, vos dijiste doméstico, pero fue en la vereda de donde yo iba, acá en Olivos donde vivo, que fui con unas zapatillitas muy sencillas, esas flojas, y el short, como era el día martes, a la mañana, ¿no? Y bueno, de golpe sentí que sin tropezar ni nada, me caí redondo, pero sin ninguna clase de posibilidad de heridas más serias ni nada, porque me apoyé primero, iba con short, ya te dije, con las rodillas, sí. Inmediatamente después a los codos, lo cual me quedó alguna otra secuela en los dos lugares, y la cara con la nariz prácticamente como si se hubiera enterrado en la vereda. Por lo tanto, yo pensé enseguida que me iba a sumar la nariz, pero no, tenía en la nariz unos golpecitos que no me hacían nada. Es decir, te caíste de bruces. Sí, pero ya te digo, como si fuera un declive pequeño de un aterrizaje suave. Pero me quedó la nariz muy rayada y con sangre. Así que eso después se derivó a la generación de hematomas debajo de los ojos y arriba de los ojos, que después te vamos a mandar la foto que me sacó mi mujer con el teléfono celular de ella, y vas a ver vos que terminó en cómico todo esto, pero con esa incidencia extrañísima que la pierna derecha sí me quedó una secuela interna que no sé de dónde salió, que es lo que me obliga a estar quieto y yo caminar mucho, no puedo. Sí, pero bueno, bien, entonces... estoy perfectamente, me estás escuchando hablar, pero yo mismo quiero pasar a las temáticas de este programa nuestro, ¿no? Sí, bueno, está bien, Ernesto, me alegra entonces, y supongo que los oyentes también, que me alegra a mí, y supongo que también a nuestros oyentes les alegra, sí. Que estés bien, te sientas bien, pero que sí. Por supuesto no te podrás mover, pero también puedes hablar desde tu casa. No, pero voy a transmitirle a los oyentes una preocupación mucho mayor que mi accidente o mi salud, ¿sabes? Y la preocupación la preocupación ¿está saliendo al aire en este momento? Sí, estamos saliendo al aire. Ajá. Bueno, te decía que yo estoy muy preocupado con las noticias de ayer sobre las declaraciones que hizo Donald Trump, que realmente da para que se preocupe el planeta entero, porque este personaje, ya que ha logrado que el colegio electoral de ahí, por esos extraños sistemas que tienen los norteamericanos, que viene de la propia Constitución Nacional de ellos, viene del siglo XVIII, es el sistema de los estados que se constituyen ellos en una especie de colegio electoral, pero con esa situación que en aquellos tiempos, tenés que pensar en el siglo XVIII, en Estados Unidos, había otros criterios que los padres fundadores no podían tener en cuenta. Estados Unidos se iba a desarrollar tanto en la forma que lo hizo en estos siglos que han pasado, 227 años
de un crecimiento asombroso y pasar a ser la primera potencia mundial. No nos olvidemos que en aquellos tiempos no existían como estados independientes ni California, ni Texas, ni Nuevo México y otros más, ¿no? Varios eran los que no existían. En esa época, Ernesto, había 13 colonias en Estados Unidos, y las 13 colonias estaban todas ubicadas en la costa este, es decir, la costa del Atlántico en Estados Unidos, desde Vermont, Nueva Hampshire, hasta Georgia, ¿no? Y todas las colonias intermedias. Era otro país, pero este sistema les ha dado muchas veces inconvenientes a la elección del presidente de ellos. Ya ves que el propio George Bush, por este sistema, ganó él la elección y se la hizo perder al demócrata Carter. Al Gore. Al Gore, tenés razón, Carter fue con Reagan. Al Gore. Y fue una lástima porque en pluralidad de votos había ganado el Partido Demócrata para ser el Partido Demócrata con Al Gore de candidato. Y no pudo ser porque lo mismo pasó allí, pero por muy escaso margen fue eso, por un margen pequeñísimo que no daba lugar, al propio le aceptó enseguida a Gore inmediatamente porque realmente le había ganado por poquito. Pero en cambio acá, en pluralidad de votos, en todo el conglomerado de los votos de los Estados Unidos, la señora Clinton le ganó por casi cerquita a los 3 millones nada menos de diferencia. Es una cosa tremenda. Bueno, nos tenemos que aguantar ahora a este personaje que ya antes de asumirnos está dando unos sustos bárbaros. Ayer fue un susto, si nosotros consideramos que lo que se le ocurrió decir, yo no sé si mide el efecto que tiene de pánico esto, porque acá él pretende que su primera potencia mundial, que todavía debe estar en curva, el tipo de lo feliz que está de haber ganado tan raramente todo esto, él dice que tiene que reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares. Esto es terrible. Vamos a poner un poco de clarificación porque nos parece que es terrible lo que le escuchamos a él. En primer lugar, el contexto mundial. Ya vos sabés bien que la Unión Soviética desapareció, ahora Rusia es una confederación de estados muy antigua, que es la verdadera Rusia es esta. La de la Unión Soviética fue un gobierno donde un régimen quiso instalarse y expandirse por todo el mundo, y al cabo de de unos cuantos años o décadas, desde el año 17 hasta el 89, fue la Unión Soviética que quería seguir expandiéndose en el mundo para introducir el comunismo y el marxismo en todo el mundo. No le fue bien porque un buen día cayó en una situación tan tremendamente, yo te diría, tremendamente casi imposible de soportar, que se vino abajo. La llamada Unión Soviética dejó de ser tal y volvió a ser la Rusia, gracias a Gorbachev, al señor Yeltsin y todos los rusos sensatos que aparecieron ahí para poner orden en ese gigantesco país que era la otra gran potencia, los dos con armamento nuclear muy grande, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lo eran, y habían ellos protagonizado, después de la creación de las Naciones Unidas y el mundo entró en esta base extraña que estamos teniendo, porque nunca hemos tenido la Tercera Guerra Mundial y creíamos que la íbamos a tener, y ahora nos podemos maravillar de que eso nos ha ocurrido. Y en el año, mirá lo que te voy a decir, y a todos los oyentes para que se la acuerden muy bien de esto, en el año 2045 la humanidad va a poder celebrar un siglo entero de paz como la que ha habido. Tuvimos guerras locales, guerras focales, todo un poco, convulsiones internas, pero no una guerra mundial brutal como las dos que tuvo el siglo XX. Bueno, esperemos que lleguemos allí, Ernesto, nos faltan 29 años. No te vamos a llegar, digo, a 28. Pero este loco ahora
este loco con lo que está pensando es, y teniendo en paralelo en Rusia otro sujeto que tampoco es confiable como él, como este de acá, mirá lo que estamos llegando. Para mí, de acuerdo a lo que yo conozco de historia y de la política internacional, que las dos cosas me he especializado por esas andanzas de la vida, yo te voy a dar una opinión. Para mí Trump es un sujeto con las mismas características de Adolfo Hitler, en sus caprichos, en la locura que puso para conseguir el poder que tuvo con estos votos y todo lo demás. Sí, pero en Estados Unidos... Y acá te va lo duro. Y el señor Putin, para mí, es otro Stalin, porque es astuto, muy insidioso y un gran, digamos, cultivador del espionaje. Sí. Eso es Putin. Muy peligroso. Los dos son peligrosos. Ernesto, ahora, los dos son peligrosos y los dos juntos tienen el 90% de la producción de armas nucleares del mundo en este momento. La manejan. Yo le escuché a la señora Clinton, sí, que empezó la campaña, dijo, caramba, tenemos que tener cuidado que este señor así como esto va a manejar el botón nuclear, dijo algo así, yo recuerdo. Ernesto, vamos a profundizar este tema en 5 minutos, pasamos a la tanda ahora, y entonces quizás nos llamen algunos oyentes y... Ya me estaba olvidando, quería decirle que... Y después sí, pues ya estamos en 12:30, 12:32. Ajá. De modo que pasamos a la tanda, nuestro operador Mauricio Cardoso es ahora el dueño del aire y en 5 minutos volvemos a profundizar este tema. Bueno, decía Cardoso que yo voy a cortar y en todo caso si fuera yo llamo lo mismo, pero te voy a seguir escuchando y si veo que si andás como los dioses no me entrometo más. No, podés quedarte en línea, Ernesto, no hay ningún problema. No. Me di cuenta que se preocupaban cuando dijiste un accidente, sé que eso muchas veces no te creen la realidad, y ahora que me han escuchado ya saben que estoy perfectamente bien. Te agradezco mucho, seguir acostumbramos a no mentir acá, Ernesto. Mucha suerte, chao. Sí, buenas tardes, habla la señora Viviana de Devoto, que los escucha todos los sábados. Quiero agradecerle haberlos encontrado este año, que nunca los dejé de escuchar y tampoco nunca dejé de escuchar toda la programación de Concepto, que es maravillosa. Y la verdad que les deseo muchas felicidades, una linda Navidad, y al presidente le quiero agradecer que haya recuperado las instituciones. Gracias, presidente. Gracias por hacernos libres, porque acá había una sola persona que era dueña del Estado y de todas las instituciones, y gracias a usted somos libres. Bueno, un beso para todos y que la sociedad reflexione y tenga paciencia. Un beso. Bueno, muchas gracias, y también nosotros adherimos a estos deseos de felicidad. Esperemos que todos tengan una muy linda Nochebuena hoy, un muy hermoso día de Navidad mañana, a pesar de que anunciaron lluvia, y por supuesto un feliz año nuevo, un próspero año nuevo. Les puedo decir una cosa, solamente podemos ir para arriba, porque se están arreglando las cuentas públicas, se está poniendo orden, que es lo que faltaba, se está diciendo la verdad, que antes no se decía, y todo eso lleva, por supuesto, a que también aumenten las expectativas y que la gente se ponga los pantalones largos, se ajuste el cinturón y se ponga a trabajar. Esto es lo único que hace falta que se haga. Se arregló el tema del impuesto a las ganancias, por suerte, el mal llamado impuesto a las ganancias, porque el impuesto nunca se tendría que haber llamado así. Lo instituyeron los peronistas en 1973. Empezó el que trajo el proyecto del impuesto a las ganancias fue Cámpora, que cambió la denominación que tenía en ese entonces, que era impuesto a los réditos. Ahora Macri ha anunciado que este impuesto de aquí en adelante se llamará impuesto a los ingresos, que naturalmente es un nombre correcto. Tendría que ser impuesto a los ingresos netos, por supuesto, porque cuando uno ejerce un oficio o una profesión, también tiene gastos inherentes a ese oficio y a esa profesión, por ejemplo, los gastos de viaje, y esos gastos tienen que descontarse de los impuestos. No estoy tan a favor que se descuenten los alquileres, porque entonces en algún momento en este país nadie será propietario. Todos estarán alquilando
se armarán empresas fantasmas que son las propietarias, que serán las propietarias de las viviendas, de las casas, y todo el mundo estará alquilando para para poder deducir esto del impuesto a los ingresos. Esperemos que esto no ocurra. Pero el impuesto, señores, no nos queda otra. Se pagan impuestos en todo el mundo y todo el mundo aporta de sus sueldos o de sus ingresos dinero para que el Estado pueda funcionar. En Alemania, por ejemplo, ahí no se llama impuesto a las ganancias ni a los ingresos, sino se llama contundentemente impuesto al sueldo. Y junto con el IVA, el impuesto al valor agregado, forman las 2/3 partes de la recaudación total del Estado alemán, que además tiene que derivar una parte de este IVA, un 1%, para financiar a la Unión Europea, y siempre paga más a la Unión Europea de lo que recibe de ella. Y sin embargo ese país funciona, la gente trabaja, casi no hay huelgas, la jornada laboral es de 8 horas, las vacaciones son de 30 días laborales, es decir, no 30 días corridos, sino que un muchacho de 18 años que hoy comienza a trabajar como mecánico, desde el vamos ya tiene 30 días laborales de vacaciones. Acá nos hemos quejado por la cantidad de feriados. Bueno, tenemos 19 feriados contra 10 que tiene Alemania, pero ellos tienen muchas más vacaciones que nosotros, así que en principio están mejor, por lo menos desde el punto de vista laboral. Con lo que mencionó Ernesto anteriormente, queremos volver al tema Trump y Putin. Nos remite a la Guerra Fría de los años 80, por lo menos la que yo viví, digamos, en persona. En los años 70 y 80 siempre estaba la carrera armamentista y siempre estaban los esfuerzos de ambas potencias de restringir, reducir esta carrera, reducir la cantidad de ojivas nucleares o de bombas atómicas que tuviera cada uno, para que no se produjera la gran conflagración mundial que hubiera significado destruir directamente la Tierra, porque la capacidad de destrucción que se tenía en ese momento servía para no destruir la Tierra, sino para destruir 10 tierras. Por suerte la cuestión no pasó a mayores, porque cada uno sabía que si daba el primer paso, inmediatamente iba a recibir la respuesta, y entonces hubiéramos estado todos muertos, hubiéramos vivido, nosotros que igual estábamos lejos en Argentina, hubiéramos sufrido de todos modos esta conflagración por la contaminación ambiental, ¿no? La radiación, la radioactividad se hubiera expandido por todo el mundo y hubiera destrozado todo. Todos hubiéramos padecido de cáncer. Ya hemos visto lo que produjo la explosión en una planta nuclear como la de Chernóbil en Ucrania en 1986, hace ya 30 años. Todavía hoy hay gente allí que está sufriendo de las secuelas de esa explosión nuclear. La nube radioactiva cubrió una amplia zona de lo que es la actual Bielorrusia, y hay mucha gente que tiene problemas de cáncer. No se pueden consumir hongos, porque los hongos son radioactivos. No se pueden consumir vísceras de animales, tipo riñones o mollejas o hígado de los vacunos, porque contienen radioactividad. Esas secuelas todavía se notan hoy en día. Y esto lo sabían los actores de aquel momento, y por eso la cosa no pasó a mayores. Llegó el momento de la caída del muro de Berlín, y entonces con eso se produjo una distensión que duró ahora 25 años. La caída del muro de Berlín fue en 1989, estamos ingresando al 2017, es decir, van a ser el año próximo 28 años de la caída del muro de Berlín, y de la distensión que se produjo en el mundo a causa del desmembramiento de la Unión Soviética, la formación de la Federación Rusa, en donde todavía conviven 100 pueblos diferentes, y que está siendo, el comunismo fue vencido, pero Rusia no ha terminado de ser una democracia plena, sino que es una autocracia. El señor Putin hace ya desde el año 2000 que está gobernando el país, y lo está gobernando directa o indirectamente, porque el señor Putin pudo concretar lo que los Kirchner tenían empezado a hacer en la Argentina. Néstor se dijo, bueno, 4 años yo, 4 años Cristina, 4 años yo, 4 años Cristina, y así nos alternamos constantemente en el poder y estamos siempre en el poder.
Putin hace esto con su primer ministro, que es Medvedev. Putin fue presidente del 2000 al 2005, después lo sucedió Medvedev, después se cambió la constitución, se alargó el periodo presidencial, por eso Putin va a ser presidente hasta el 2019 y seguramente Medvedev después lo va a suceder. En rigor, el gobierno es siempre el mismo, así que estamos hablando siempre con la misma persona, que es Vladimir Putin, antiguo agente de la KGB, que por supuesto tiene, a causa de esta actividad anterior, tiene muchísimos conocimientos de todo el mundo y puede mantener las riendas del poder sin demasiados problemas. En Estados Unidos tenemos otro sistema. En Estados Unidos tenemos un presidente que en principio solamente está a cargo de las relaciones exteriores, de la defensa, en cierto modo de la justicia, en cierto modo de las finanzas, aunque las finanzas las maneja el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, la Fed, como se la conoce por su abreviatura. Y el presidente de Estados Unidos solamente puede ser reelecto una sola vez. Es decir, Trump que asume ahora en el 2017, tendría que entregar el mando sí o sí en el 2025 y no podría ser reelecto para un tercer periodo, ni aún dejando pasar un periodo. De todos modos, Trump es un hombre de 70 años ahora. No creo que en 8 años él todavía tenga demasiadas ambiciones por seguir como presidente de los Estados Unidos, en vista que el puesto es bastante estresante. Es decir, un presidente de los Estados Unidos, a pesar de que solamente tiene el manejo de las relaciones exteriores, de la defensa del país, porque todo el resto lo hacen los gobiernos locales. Estados Unidos ahí sí realmente es un país federal. Los 50 estados son autónomos, son autosuficientes, se gobiernan a sí mismos, y las municipalidades que existen en estos estados, que son los llamados condados, a su vez también tienen sus temas que tienen que arreglar, la ayuda social, por ejemplo, y esto funciona perfectamente, funciona a la perfección. Entonces, por eso el presidente de los Estados Unidos, como tampoco puede hacer internamente, a nivel interno, en su propio país, bueno, entonces trata de hacerlo a nivel externo, y por eso la mayor parte de los países del mundo lo consideran una amenaza. Y más todavía cuando sube un personaje que hasta ahora nunca ha sido político, nunca ha manejado un país, ni siquiera un estado. Muchos de los presidentes anteriores fueron anteriormente senadores e incluso gobernadores de algún estado importante. Jimmy Carter, por ejemplo, fue gobernador de Georgia. Ronald Reagan, que se decía cómo un actor va a ser presidente de los Estados Unidos. Pero no nos olvidemos que Reagan no solamente era actor, sino que también era sindicalista. Es decir, él manejaba el sindicato de actores en California, justamente el estado donde está Hollywood, donde se vienen las grandes producciones cinematográficas de los Estados Unidos. Y Reagan, viviendo en California, es decir, proveniente del centro oeste de Estados Unidos, el estado de Illinois, pasó a California a trabajar como actor, actuó en películas clase B, es decir, nunca fue una figura descollante, pero siendo sindicalista, conocía a todos los demás actores, conocía a todas las internas, y eso le permitió en algún momento presentarse a la candidatura de gobernador de California, la que ganó por el Partido Republicano, y fue reelecto. Y una vez que finalizó su mandato como gobernador en California, se decidió por la presidencia de los Estados Unidos, y la ganó también. Y en principio, este gobierno de Reagan fue hace 30 años, y ahora volvemos al tema de la Guerra Fría. Gracias a Reagan, en principio, también se produjo la caída del muro de Berlín. Porque ustedes piensen, todo este armamento, genera costos, y son costos que no son productivos, porque tener armas nucleares almacenadas en algún lugar no deja ninguna ganancia. Es más, produce pérdidas, porque esas armas hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay mucha gente involucrada en el tema que está afectada a ello y que no realiza, por supuesto, realiza acciones productivas, porque en principio lo único que hace es pasarle la franela a las armas para que no se oxiden.
y todo esto no significa producción alguna, no deja ninguna ganancia. Entonces, tener armas nucleares, hacerlas en primer lugar, confeccionarlas, armarlas, fabricarlas, tiene un costo, y mantenerlas tiene otro costo. Y en Estados Unidos, en aquel momento, todo esto se refleja en los gastos de defensa. Estados Unidos en ese momento, en la época de Reagan, en los años 80, tenía el 6% del presupuesto se destinaba para los gastos de defensa. Y el 6% el 6% del Producto Bruto se destinaba para gastos de defensa. En Rusia se destinaba el 12% del Producto Bruto para los gastos de defensa. Pero ahora Rusia, que tenía más habitantes que Estados Unidos en ese momento, Estados Unidos andaba por los 270 millones de habitantes y los rusos tenían como 350, Rusia, o mejor dicho la Unión Soviética, porque en aquel momento lo que la Rusia actual era uno de 16 estados que componían la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía un Producto Bruto que era la cuarta parte del Producto Bruto de los Estados Unidos. Es cierto, todos sabemos hacer las cuentas. Si nosotros tenemos 4.000 y de esos 4.000 el 6% lo destinamos a gasto de defensa, y por otra parte tenemos 1.000 y de eso 12% lo destinamos a los gastos de defensa, entonces tenemos mucho menos de un lado que lo que tienen los otros. Y con los Estados Unidos, o Reagan anunció lo que se llamaba coloquialmente la guerra de las galaxias, el SDI, es decir, el sistema de satélites que permitieran interceptar las armas de los misiles de largo alcance que Rusia eventualmente dispararía sobre Estados Unidos en caso de declararse la Tercera Guerra Mundial. Bueno, cuando Estados Unidos anuncia el SDI, entonces los rusos tuvieron que rendirse ante la evidencia. Nunca hubieran estado en condiciones de poder ponerse a la par de los Estados Unidos en esta carrera armamentista, porque ya estaban gastando mucho más de su Producto Bruto Nacional que los Estados Unidos y no tenían ese dinero para destinarlo a otros temas, por ejemplo, para aumentar el nivel de vida de su propia población, que tenía un nivel de vida bastante bajo, que vivía en departamentos muy pequeños, que no tenía nada para vestirse, que no tenía una gran variedad de alimentos para alimentarse, y lo único en lo que se invertía dinero y lo que era visible era en el tema deportivo. Siempre fue la carrera de quién saca más medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y ahí sí se invertía mucho dinero, y por lo general eran también Rusia y la República Democrática Alemana la que a veces también le ganaban a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, Rusia y la República Democrática Alemana eran los contendientes eran los que más medallas olímpicas sacaban en los Juegos Olímpicos. Es decir, la República Democrática Alemana era comunista también, Rusia comunista y Estados Unidos capitalista. Pero bueno, es el honor que uno tiene, y a las 3 semanas de pasado los Juegos Olímpicos uno ya se olvida de la cantidad de medallas, de cómo ha sido el medallero, y vuelven los problemas cotidianos, que es cómo mantengo a mi población tranquila, cómo mantengo a mi población con un buen nivel de vida para que no provoque revueltas, y al mismo tiempo cómo hago para defender a mi país. Con el sistema que imperaba en Rusia, con el comunismo, la economía planificada, hemos visto que esto no funciona. Y tampoco funcionará ahora. Putin, por supuesto, ahora en Rusia hay una economía de mercado, pero el país está gobernado autoritariamente. Es decir, hay muchas cosas que no se pueden hacer, hay falta de libertad, y Putin, por supuesto, lo que quiere es que el país se mantenga cohesionado y, en lo posible, tratar de recuperar los territorios perdidos por la Unión Soviética. El mayor y más interesante, por supuesto, es Ucrania. Ucrania, el país de la Tierra Negra, el país muy fértil, donde crecen los girasoles. La soja no crece allí porque la soja es una planta de luz diurna corta. Es decir, la soja no aguanta mucha la luz diurna muy larga. En los países europeos, en verano, generalmente amanece a las 3 de la mañana y oscurece a las 10 de la noche. No es como aquí, que ahora en verano hemos tenido el día más largo del año, el 21 de diciembre, y el sol sale a las 5:30 y se pone a las 8 de la noche.
Es decir, tenemos un periodo de luz diurna mucho más corto que el que tienen en los países europeos. Aquí lo tenemos también, por supuesto, no en Buenos Aires, que está a 35 grados del paralelo 35, sino que lo tenemos en Ushuaia. Ahí sí, en el paralelo 50, los días son mucho más largos que las noches en este momento. Por ahí tampoco crece la soja. La soja crece aquí en La Pampa, en el territorio que es el núcleo de la Argentina. En Rusia no crece, en Ucrania tampoco crece. Por eso la soja no es interesante, pero sí son interesantes las otras cosechas que se pueden obtener de allí. Y Putin, por supuesto, está interesado en que esto vuelva bajo la égida de su país. Si lo logrará, hasta ahora lo único que pudo hacer es quedarse con Crimea. Pero ya hemos visto que Crimea había un tesoro, un tesoro consistente en oro que estaba en un museo de Holanda en este momento, que estaba en exposición allí, y ahora ese tesoro tenía que volver, y la pregunta es: ¿a quién va? ¿Va a Rusia o va a Ucrania? Ucrania en realidad es la dueña de jure de Crimea. Nadie ha reconocido la invasión rusa de Crimea ni los derechos que Rusia aduce tener sobre esta península del Mar Negro. Por eso el museo holandés, que ha guardado el oro, que ha exhibido el oro y que ahora está pronta a devolverlo a su país de origen, dice: no, este oro no es de Rusia, este oro pertenece a Ucrania y por lo tanto será remitido a Ucrania. Así que vemos que Putin está bastante solo en su posición y tiene el freno de la OTAN, por supuesto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la que decide en caso de que alguno de sus miembros sea atacado. Ucrania no es miembro de la OTAN, quiero aclararlo, pero sí es miembro Polonia, y sí son miembros los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que fueron invadidos por Rusia en 1940, después del pacto Molotov-Ribbentrop entre Hitler y Stalin, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, se decidió dividirse a Europa del Este. Es decir, los países que estaban entre Alemania y entre la Unión Soviética pasaron a uno u otro bando. A la Unión Soviética se les había otorgado este pacto secreto del 23 de agosto de 1939, había otorgado a la Unión Soviética Finlandia, que había pertenecido a Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y Ucrania y Besarabia, que es Moldavia, es ahora la República de Moldavia, que era antiguamente de Rumania. Alemania se quedó y la mitad de Polonia. Alemania se quedó con la otra mitad de Polonia y sus áreas de influencia en Hungría y en Rumania. Bueno, este pacto se llevó a cabo, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Estonia, Letonia y Lituania quedaron en poder de la Unión Soviética. Finlandia no, porque Finlandia se defendió. Los rusos no pudieron doblegarla, a pesar de que el pueblo finlandés, son 3,5 millones de habitantes, pudieron sobreponerse a los 130 millones o una cantidad ingente de rusos que había en ese momento. Pero era un país en invierno, es poco posible, o es muy difícil conquistar un país en pleno invierno con nevadas, con lagos helados. Y a los finlandeses, por suerte, en el año 39 al 40, cuando los rusos quisieron invadirlos, el invierno los ayudó bastante. Y después Rusia reconoció la neutralidad finlandesa y no volvió a amagar a tomar el país. Tomó algunos distritos fronterizos, pero quedó allí. Y Finlandia pudo mantenerse fuera de la hegemonía rusa y prosperar. Ahora sabemos que Finlandia es uno de los países con una educación de excelencia. Aparte, no solamente producen Nokia, es decir, los celulares, sino que también educan muy bien a su gente. Y es un pequeño país, pero muy próspero, que por suerte ha podido librarse del yugo comunista. El yugo comunista nunca lo sufrieron, sí sufrieron el yugo zarista entre la época napoleónica y la Primera Guerra Mundial, y ahora es uno de los países realmente ejemplo que uno podría seguir. Bueno, estimados oyentes, nos estamos acercando al final de nuestro programa
Les agradezco también mucho las llamadas de nuestros oyentes que siempre son tan fieles y nos apoyan en nuestra labor aquí de poner un poco, esclarecer un poco los temas que nos preocupan a todos. El programa anterior de Mariano Barrio, que ya no se va a transmitir por esta radio a partir del año que viene, se llamaba Unas Cuantas Verdades, y nuestro labor era, por supuesto, elaborar algunas verdades más de la mano del doctor Poblet, de la mía propia, de Marta Torres, que lamentablemente por razones de salud y privadas no ha podido participar de nuestro programa como estaba acostumbrado, como lo teníamos acostumbrado a principios de año. Pero de todos modos, nosotros en el año nuevo seguiremos estando al servicio de ustedes, seguiremos explicándole los pormenores de la política argentina y la política internacional. Justamente el doctor Ernesto Poblet, ustedes lo saben, fue profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona y tiene un arcón de recuerdos y un archivo impresionante, no solamente en su casa, en su biblioteca, sino que también lo tiene en su propia cabeza, y siempre nos va a poder contar cosas muy interesantes de la política internacional y de los temas que nos preocupan a nosotros cotidianamente. Por eso, tanto él y yo en su nombre, y yo mismo, por supuesto, les deseamos unas muy felices fiestas, que comiencen muy bien el año, que el año próximo se puedan cumplir todos los deseos que ustedes tengan, que los jubilados, por supuesto, siempre pensamos en ellos, ganen bastante más de lo que están ganando ahora, pero es una cuestión del ANSES, es de los jubilados, no es para financiar otros proyectos. El dinero que entra hoy a ANSES, mañana hay que pagárselo a los jubilados. Esa es mi posición, es la posición que voy a mantener, y que por supuesto espero que en algún momento se concrete. Hemos empezado de cero prácticamente, tenemos por primera vez en 70 años un presidente que no es ni peronista, ni radical, ni militar, y que tampoco es abogado, sino que es ingeniero, y que pone todo su ahínco, y lo vemos porque se le nota en la cara lo estresante que ha sido este año, pero él pone todo su ahínco para que salgamos adelante, y nosotros lo vamos a seguir acompañando en este año próximo. Por eso, ahora que es las 13 horas, y con una temperatura de 29,6 grados, 29,7, sensación térmica, casi 30 grados, nos despedimos, les deseamos un feliz año y hasta la próxima.